que hemos visto como contenido analítico, la base estructural, nosotros tenemos que aplicarnos o bien SAP o bien Midas. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que teníamos nosotros en clase. Y vamos a iniciar con el Midas. No sé si alguien ya tiene esto modelado en este momento. Como habíamos quedado, ya habíamos definido esto. Ay, perdón, no los estoy compartiendo. Ya. Ahora sí están viendo, ¿verdad? La pantalla. Ya, muy bien. Perfecto. Ya, muy bien. Vamos a esta parte. Habíamos quedado en todo lo que era la modelación de los elementos y viendo tal vez en 3D extrusión teníamos ya esta así. Ya hasta ahí teníamos todo correctamente modelado y a partir de eso nosotros tenemos que irnos hacia el diseño. El diseño es un poco moroso, pero ustedes ya lo conocen. Sin embargo, lo que para mí es mucho más importante es que puedan conocer este concepto de la definición de las franjas de análisis. Ustedes han visto en hormigón armado cómo pueden analizar las losas. Hay, bueno, yo creo que sí lo han visto así. Sin embargo, hay metodologías, entre esas distribución de Loser, distribución de Capwood o distribución por franjas, dependiendo en qué sentido van su armado de vigas o viguetas o también el, el tipo de armadura que van a poner. En este caso, chicos, estamos trabajando en una losa de cimentación, ¿ya? En este tipo de modelación, siempre va a haber mucho más refuerzo en el sentido de las franjas que contienen las columnas, a diferencia de de las losas. Si la losa es postensada, ustedes deben definir una armadura mínima. Si la losa es encasetonada en una o dos direcciones, ustedes deben definir también el sentido de las viguetas. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, trabajando en esta losa de fundación, ¿ustedes qué armadura creen que sea pertinente trabajar? Eso ya es un concepto suyo de hormigón armado. Escucho sus comentarios. Ya, a ver, considerando lo siguiente, chicos. Creo que tal vez no. En hormigón armado, ¿cómo han visto el análisis de las placas o de las losas? Lo que les indico es lo siguiente. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una franja acá, otra franja acá y otra franja acá. Obviamente acá también. Para definir el sentido de la armadura, porque hay momentos excéntricos y hay momentos puntuales. La concentración de las cargas siempre se va a hacer con mayor magnificación en los puntos de concentración. ¿Ya? Entonces es necesario que también trabajemos con otro tipo de franjas que son las longitudinales. Perdón, las transversales. En este caso no hay ni transversal ni longitudinal. Trabajamos con un layer en X y un layer en Y. Entonces tendríamos esto, chicos, las zonas que no se trabajan. ¿Ya? Y ese es un error muy común de diseño.
muy común. Acá no hay intersección, acá no hay intersección, acá, perdón, no se nota muy bien, vamos a hacerlo más grueso. Acá no hay intersección, acá tampoco, y así, ¿verdad? Estas no tienen conexión de franjas. Entonces, esas franjas no pueden no tener armadura, porque lo que vamos a ver a continuación es que la losa en su conjunto sí tiene un desplazamiento. Para eso, nosotros vamos a recurrir a la edición acá, de las franjas de diseño, ¿ya? Y en estas franjas de diseño, a diferencia de los antiguos saves, acá es una generación automática. Antes teníamos que definir el sentido del trabajo de cada una de estas columnas. Ya, esto ha evolucionado en el sentido de que se hace un análisis automático, por más de que se salga de la franja. Hay métodos de cálculo que nos indicaban, bueno, a ver, les muestro antes de continuar a qué se refiere si se sale. Ya, primero, en el sentido global X, que es el sentido global de todo nuestro modelo, vamos a hacer una franja en el sentido X, en el eje X, y a eso lo vamos a denominar un layer A, o una franja A, ¿ya? Vamos a manejarlo como automático porque si ponemos en Fixed, vamos a tener que definir hasta dónde queremos analizar. Vamos acá y hemos generado. Para ver esto con mayor facilidad, podemos venirnos acá. Nuevamente les muestro. En esta casilla, donde hacemos el setting de las condiciones de visualización, nos vamos a otro tipo de asignaciones y vemos el ancho, ¿ya? Y acá nos muestra. Me refiero a que si se sale, esto ya no lo va a analizar, ¿ya? Antes definíamos hasta dónde, y eso se hacía engorroso. Entonces, acá, ¿qué notamos, chicos? Que se ha generado justamente para el eje de las franjas donde hay columnas. Ahora nos vamos a la definición, perdón, a la edición de las franjas en el otro sentido. Para esto tendríamos que irnos en el eje Y, en el eje global Y, que es este, y la franja de análisis sería B. Y si se dan cuenta, hemos creado esto, ¿ya? Miren, aquí es disparejo. Por lo tanto, vamos a quitar ambas franjas y lo que les quiero mostrar es esto. Inicialmente vamos a hacer la definición del eje X, el layer A, y vamos a generar internamente unas franjas internas, ¿ya? O unas franjas dentro de las franjas que estamos definiendo. Y le vamos a poner en automático. Esa herramienta es mucho más prudente porque si se dan cuenta vamos a analizar también las franjas en las que no hay conexión o hilera de columnas. ¿Cómo se analiza manualmente esto? Si alguien de ustedes me puede dar alguna idea, ¿cómo lo harían? Voy a considerarles. Podríamos hacer por cada metro de ancho. Mira, cuando se hace el análisis por cada metro de ancho, estamos haciendo el diseño directamente por consideración de armaduras, ya para tener una distribución correcta de armaduras. Pero acá estamos haciendo estas franjas únicamente para que pueda dar una concentración máxima de cargas. Es decir, ya, nos vamos a esto. Cuando tú me dices el análisis por metro, imaginemos que este es un metro, así. Lo que analices transversalmente y cuando dibujes una viga, vas a tener esto y le estás dando un parámetro de 1 metro de acá hasta acá. Eso te sirve para hacer el análisis el análisis de la obtención de armadura según las condiciones de fuerza que tienes.
En cambio, acá el software no te va a analizar por metro, te va a analizar en global. No es ese concepto que estás manejando es para un análisis para un diseño analítico. El software nos facilita mucho más porque lo que tienes que definir es la concentración de cargas. Ahora, si nos vamos a la parte en la del desglose del razonamiento del software, lo que hace es lo siguiente. Si pueden tomar dato, la distancia, vamos a marcarla así. La distancia entre todos los ejes, perdón, claro, entre todos los ejes o lo que hemos definido nosotros como eh, grillas, tenemos que seleccionar la menor. ¿Por qué la menor? Porque estamos induciendo a que sea una franja de diseño mucho más concentrada. Acá tenemos una distancia de... Ah, mira, aquí no hemos modificado esto. Está todo con 8 metros, ¿verdad? Nos vamos a acá, editar las grillas. Con lo que ustedes tienen, ¿podrían facilitarme, por favor, las coordenadas que tenemos acá? Ay, no, este es otro. Vamos a modificar esto en el modelo. Ya. Tenemos una distancia de 7,65, 6,70 y 7,90. $6.75. ¿Cuál era la otra? 7,90, ¿verdad? 7,90. Ah, no, 6,70 y 7,90. 6,70 y 7,90. Este es al revés, es 7,65. Y nos vamos a las siguientes, en el sentido Y, que eran 7,15, 6,10 y 7,15. Nos vamos al AutoCAD, ¿ya? Ok, y ya hemos modificado estas dimensiones, ¿ya? Lo que hacemos lo que hace inteligentemente el software y que también nosotros podríamos considerar como un correcto diseño es el siguiente. Trabajamos en la distancia X. ¿Cuál es la distancia menor de estas? 6,70. Y en esa distancia menor lo que nosotros tenemos que considerar es 6,70 entre el número de columnas. 1, 2, 3, 4. No tanto columnas, sino entre el número de ejes que están actuando en todo el sentido X. Tenemos 1,675. Esa es una franja únicamente para una sola columna, ¿ya? Entonces estaríamos hablando... Que les quede un poquito más claro. De esto, chicos. Me están siguiendo, ¿verdad? No sé si alguien se ha perdido hasta ahora. La distancia más corta era esta. Solamente una pregunta. Sí.
Adelante, no te he escuchado. Las distancias de los costados, que es 1,20 y 1,80 Sí, automáticamente, o cómo lo ponemos en no, esas denominación. no vamos a considerar, porque estas distancias, si te das cuenta en el software, son parte de una conexión perimetral, pero no esquinera, ¿ya? Y si vamos a considerar esta distancia pequeñita acá, vamos a tener una franja muy pequeña y real. ¿Por qué estamos haciendo esto? Si hacemos una estos 670 hemos dividido entre 4 la distancia mínima entre ejes internos, ¿ya? Porque vamos a hacer el análisis interno del conjunto de las losas. Si no, si quieres hacer individualmente, tienes que definir esta franja. Si esta distancia es 1,20, tu próxima franja será también de 1,20. Y tendrías esto. Esa sería tu primera franja. Y lo mismo acá, pero estarías reduciendo mucho. Porque si haces 1,20 a estas, tu concentración es muy corta. Entonces tu franja queda muy corta acá. Y lo mismo acá. 1,20 y bajas. Ya, entonces queda muy corta esa franja. Como es 1,675, lo que hemos obtenido multiplicando, dividiendo esta distancia entre 4, entonces esto multiplicamos por 2 y tendríamos 3,35. Podríamos directamente considerar 3,4. ¿Ya? Esto no va a variar mucho, sino que es la concentración a la que le vas a dar. Si pones 3,35, 3,4, la diferencia es mínima, ¿ya? Y vamos a seguir teniendo el mismo diseño. Entonces, si ponemos 3,4 entre 2, son 1,70. Entonces, esa es tu franja, ya no es tan corta. 1,70. De la misma forma, hacemos esto acá. Entonces, tu reducción tiene un objetivo próximo de hacer como unos promedios. Esto es 330, muy próximo a las franjas que tenemos aquí, que va a ser 340. ¿Ya? El objetivo de hacer esas franjas es ese, darle alguna simetría aproximada. ¿Hasta ahí está comprendido? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, si hacemos esto acá, tenemos lo mismo, hay una distancia muy parecida acá, y este ancho que se sale, el software automáticamente lo va a considerar así, por más de que en el layer te muestre, porque obviamente no hay ningún elemento por fuera para diseñar. Entonces, al hacerlo automático, bueno, aquí hemos hecho en el otro sentido, hemos puesto estas adicionales acá, estas, para que esas no queden sin diseño, ¿ya? Y son estas amarillas. Posteriormente nos vamos a una edición del otro sentido, en el sentido Y y en el sentido B. Automático y creamos las franjas internas. Entonces aquí vamos a ver como que algo muy concentrado. Ya, perdón. Okay. Ahora, si quieren ver las franjas individualmente, ponemos las del layer A y vemos esa concentración. Si quieren ver las franjas en el otro sentido, así. Acá yo tengo eh, un error de gráfico. Ya me imagino que tiene que ser porque hemos hecho la modificación. Sin embargo, cuando ustedes
lo vuelvan a cargar el programa, les va a mostrar adecuadamente, porque aquí no está nuestro eje 4, está aquí arriba. Ya, ahora, lo que tenemos que hacer en posterior a esto, ya teniendo estas franjas de diseño, ya. Bueno, he tenido un error en la modelación, porque antes de definir los elementos, cuando hemos dibujado, tendríamos que haber cambiado antes las coordenadas, ¿ya? O las grillas. Ahora me está manteniendo las grillas. Bueno, suponiendo que hemos cambiado estas longitudes, vamos a definir nuevamente estas franjas. Y bueno, va a coincidir. Ya. Y aquí vemos esto, sí. Layer A y layer B. Ahora sí tenemos esta distribución. Lo que pasa es que esto me genera según las grillas que tenemos. Y aquí las grillas, antes de generarlas, antes de modificar esto, hemos creado los elementos. De la misma forma, si esto es 8, 8, 8, 8, va a generarme una distribución adecuada y geométricamente promediada para estas franjas. Cuando ya hemos definido estas franjas, lo único que nos queda es hacer correr. Y después de hacer correr, lo más importante en una losa de fundación es obtener los esfuerzos y los asentamientos diferenciales. Si los asentamientos diferenciales son elevados, ¿qué nos correspondería hacer? Cuando hacemos correr, lo primero que nos muestra es el desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento. Y acá vemos en un rango de milímetros, acá nos muestra que está en milímetros, el máximo desplazamiento que tendríamos sería 7 milímetros acá es mucho más, 8, acá tenemos 8. Ya, no sé si estamos viendo, estamos viendo solamente la carga muerta, lo que nosotros tenemos que ver es la combinación 1, y ahí sí tiene que aumentar, correcto, aquí tenemos 11 milímetros. 11 milímetros en un rango de 24 por 24, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Prudente o exagerado? Creo que es prudente, ingeniero, porque si no me equivoco hay una fórmula que nos permite la deflexión máxima o el Correcto, desplazamiento máximo en este caso. así es. Eso ya es parte del análisis geotécnico y de las fundaciones que van a ver. Entonces, pueden diseñar incluso así, no hay ningún problema. El problema es que su error constructivo ya va a ser de la percepción de cada uno de los ingenieros. Si ustedes lo ven exagerado, lo que les quedaría es aumentarle el ancho o el espesor de su losa. Y eso como también van a verificar, al igual que hacemos en la losa, perdón, en la zapata aislada, vemos primero el diseño y analizamos. Aquí estamos viendo, miren, todos los momentos y verificamos funcionamiento. Miren, todos están en un rango súper elevado, lo que nos indica que necesitaríamos darle una mayor altura a nuestra losa, ¿verdad? Entonces, a la losa podemos modificar, vamos a hacer una sola modificación. Porque estos rangos tienen que estar en el máximo de 1 para ser mucho más precisos. Y si tenemos una holgura mayor, estamos reduciendo el punzonamiento. Entonces, al hacer la modificación, le damos una altura, por decirles, de 75 o quizás 80, ¿ya? 800 milímetros, 80 centímetros.
Y no nos olvidemos que acá en la columna también tenemos que darle, ¿cuánto habíamos indicado? 800, ¿verdad? Sí, 800. Ambos están con 800 para que tengan la misma profundidad eh, de compenetración de la columna hacia la viga. Ahora, haciendo esa modificación, hacemos nuevamente el corrido. Como les he dicho, la velocidad en la que corre depende mucho de la potencialidad que tiene su programa, perdón, su computador. Entonces, viendo los desplazamientos acá, hemos reducido a 8 milímetros, mucho más. Vamos a hacer el diseño de la losa. Nos va a verificar las franjas. Tenemos los momentos. Y posteriormente hacemos la verificación del funcionamiento. Estamos muy próximos en algunos casos. Significa que todavía tenemos que aumentar. Entonces, se va encareciendo, ¿verdad? Cuando eso sucede, chicos, cuando ya no puedes aumentarle tanto volumen, puedes recurrir a lo siguiente. A hacer unas vigas de borde aquí. Haces unas vigas de borde acá y unas vigas de rigidez internas en el tramo intermedio. Entonces estas son vigas de borde. Y acá podemos hacer unas vigas internas. ¿Ya? A eso le llamamos nosotros losa waffle. En sí, nuestra losa acá, si queremos optimizarla como losa, tenemos que aumentar más altura y eso se vuelve súper encarecido y antieconómico. Ustedes saben que la losa de fundación es una de las cosas más caras que pueden tener en la construcción. Por lo tanto, aquí si seguimos aumentando para cumplir el funcionamiento, vamos a tener tal vez una losa de fundación de hasta 1 metro, que lo pueden hacer, obviamente es mucho más seguro, pero es caro. Entonces, hacerles estas vigas de rigidez, ustedes le llamaban como zapata corrida, e internamente tener unas losas, se llama una losa waffle, justamente por la configuración parecida a un waffle. Otra opción, chicos, es aplicar postensado a esas vigas de fundación para que no sean muy peraltadas, a esas vigas, perdón, como zapata corrida, esas vigas de arrastramiento que van a poner, le pueden aplicar postensado. Eso se los voy a explicar con más calma porque antes tienen que tener el concepto de los elementos postensados, ¿ya? Sin importar si lo han visto en la materia de postensado, porque en realidad en postensado no les van a enseñar esto. Sería sumamente exigente y tendría que ser una materia muy ampulosa y profunda como para que puedan enseñarles eso. Entonces tenemos que tener más prudencia en nosotros capacitarnos en eso. Ya su profesora de pretensado no les va a enseñar eso porque no corresponde a la materia. Ellos tienen que enseñarles pérdidas, tienen que enseñar las consideraciones básicas de pretensado, no tanto la modelación ni las soluciones. Pero ya las soluciones las pueden brindar ustedes con estos conocimientos y con los que han adquirido en la materia, de pretensado obviamente. Vamos a irnos a algo un poco exagerado, justamente para ver el diseño, y le vamos a dar a esta área algo exagerado, ¿ya? A la losa. Vamos a ponerle el siguiente, que si se dan cuenta es exagerado para una construcción de losa de fundación. Con eso puedes construir tranquilamente 4 plantas, ¿verdad? Entonces estamos yéndonos por la parte antieconómica, pero segura. Correcto no es, porque eh, del principio de diseño, cuando ustedes van a presentarse, el inversor, a no ser de que sea alguien que se vaya por la parte segura, no le va a interesar que sea tan seguro, sino le va a interesar que sea económico, que contengan las 3B, ¿verdad? Bueno, bonito, barato. De lo que les había indicado anteriormente, chicos, en la modelación de elementos finitos, aquí si se dan cuenta, ha creado elementos trapezoidales, ha creado
tal vez unos elementos triangulares como vemos acá, pero todos están casi en el mismo rango de dimensión. No hay ninguno que sea mucho más grande que el otro. Entonces, si hacemos el diseño y posteriormente vemos el funcionamiento, me imagino que ya estamos en un rango. Ya, estas dos no van a cumplir. Pero ya no podemos aumentar mucho, tampoco estas, pero estamos en un rango adecuado. Ya sería súper antieconómico darle una losa de fundación de unos 50 que se han hecho, de hecho, se han hecho en muchos lugares acá, pero han resultado ser muy antieconómicos. Lo que estoy viendo acá, chicos, perdón, son las reacciones o bien los esfuerzos que van a generar en unidades de tonelada metro los resortes o los springs que hemos definido. Con esto nosotros podemos definir si nuestra zapata, miren, todos estos están fuera del rango, muy elevados. Todos estos otros cumplen. Con la misma herramienta nosotros vemos el postensado. Ya podemos irnos a esto que nosotros hemos visto para sacar el acero de refuerzo. Y acá, donde verificábamos esto, basado en elementos finitos, vamos a sacar el diseño de las armaduras. Con las dos combinaciones. Con estos momentos, chicos, ahora sí. Ya, hacemos correr nuevamente y nos vamos acá. En el layer A estamos obteniendo todos estos momentos. Estos momentos a ustedes les sirven para aplicar la ecuación de cualquier norma ACI. Bueno, acá estamos trabajando con la ACI porque nos está dando las combinaciones de la ACI y recurrimos a la ecuación de obtención de armaduras. De ese modo, nosotros vamos a tener aquí armadura inferior en la parte baja y armadura superior porque estamos considerando como si fuera una viga. ¿Ya? Y esto lo vamos a repetir hasta el lado donde hemos visto la franja. Entonces hacemos esta uniformización y en otros casos, chicos, se van al momento más grande. En este caso, nuestro momento más grande es 1927. No, 1300. ¿Ya? Trabajamos con eso y uniformizamos a toda la franja. Es una cuestión de facilidad de armado, porque ustedes saben que darle mucha información a nuestro capataz, a nuestro ingeniero residente, fuera de que digan, estamos optimizando, es una información fácilmente confundible. Darle mucho, desde aquí hasta aquí este fierro, de aquí hasta aquí este fierro, de aquí a aquí este fierro, esta distribución. De aquí vamos a manejar una distribución de fierro de 20 cada 17.5, de aquí a aquí cada 14.8. No hay eso. Están optimizando, les va a cumplir, les va a ir muy bien, sin embargo van a generar de que les ha armado mal y de que les va a presentar fisuras justamente cuando hagan la verificación de algún tipo de prueba de carga estática, porque se hacen pruebas de carga estática. Cuando la construcción es de mucho valor, sí se hacen pruebas de carga. Y si se presentan fisuras, estamos chao. Ya en la fundación, ¿qué vamos a hacer? Reforzar no es difícil. Entonces se van reajustando los diseños, ya estamos cambiando los parámetros y no es lo adecuado. Vamos a cambiar el sentido y vamos a ver en el otro layer. Y de la misma forma, obtenemos esos momentos. Con esos momentos vamos a irnos hacia el diseño. Ya entonces, es hasta ahí donde ustedes tienen la obtención de las armaduras que le van a poner a la losa. Como les había indicado, eso se puede reducir. Ahora quiero mostrarles algunos conceptos de pretensado. Creo que hace un rato había un plano.
Muy bien. Este es un plano de dimensiones de una estructura. No sé si aquí tengo. Ya. Lastimosamente no tengo ahora mismo para mostrarles, pero hemos trabajado nosotros en quienes viven en el Alto o pasan por el sector de la alcaldía nueva o de los bomberos que se llama Hachauta. ¿Quiénes van por ese sector? ¿Quiénes conocen ese sector? Kelly. Sí, sí, he pasado por ahí varias veces. Detrás del edificio de los bomberos se ha construido un edificio de 11 plantas que tiene previsto tener un helicóptero, es un cholet, tiene previsto tener un helicóptero ornamental que va a ser una simulación, ya que el propietario es un empresario que fanático o gustoso de la aviación y ha decidido poner eso. Toda la fachada va a comprender con elementos como el fuselaje de un avión, dentro de su salón de eventos, que son dos, van a tener ventanas de avión, algo muy particular que se está viendo en esta nueva etapa de la construcción moderna en nuestro país y mucho más propiamente dicho en la ciudad del Alto y en La Paz. Entonces, lo que se ha visto, y no sé si has visto ese edificio que están construyendo atrás, son todas losas postensadas. No, no, Inge. Creo que por ahora está paralizada la parte del ensamblaje del helicóptero. A ver, no sé si tengo el SKT. Ah, no, pues ya no tengo el SketchUp. Justamente he desinstalado el SketchUp porque razón de eso es que me han detectado como software ilegal y hemos tenido ciertos problemas. Ya. Si se dan cuenta, es una estructura que apenas tiene dos, a ver, 14 columnas en un área de más de 25 metros por 25 por 32 metros. Para conseguir eso, se han tenido que aplicar técnicas de postensado. Inicialmente estas vigas, este armado lo han sacado por CIPECAD. Y no está mal. Pero la dirección de los tendones está muy mal acomodada. ¿Por qué? Porque, a ver, esperemos que tenga esas fotos. Las voy a buscar en un momento y se las voy a facilitar. Pero lo que pasa es que en una losa postensada, acá vemos la ubicación de las columnas. Aquí está. Aquí vemos una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. Mentira, 10 columnas. Para conseguir esto se tiene que aplicar postensado para darle la luz. Ahora, ustedes pueden definir una luz máxima en el sentido más corto, ¿ya? Cuando hagan un diseño, no van a acomodar sus vigas en el sentido más largo. Cuando hagan una, no sé, una con viga pretensa, no van a diseñar una viga de acá hasta acá, larga. Tienen que hacer el armado en el sentido más corto. Y cuando ya tengan el sentido más corto, recién van a hacer viguetas o vigas pequeñas para hacer una correcta distribución, ¿verdad? Estos huecos que tenemos son los shafts, esto es para el salón,
para que sea más vistoso. Este es el cajón de ascensor, este es un shaft de visualización y este es un shaft o de iluminación y este otro es un shaft de ductos. Ya está bien planificado porque después lo que hacen es picar y cuando pican le dan a un tendón o le dan al fierro y ya le han quitado la capacidad estructural y lo que hacen es ponerle una capita de fierro por encima y eso no es correcto porque no hay monoliticidad. Tampoco es correcto que hagan pasar los tubos por las columnas. ¿Qué sucede, chicos? Cuando no hay supervisión o cuando no hay la experiencia, dicen, no, por aquí no me queda otra, voy a hacer pasar por aquí el tubo y punto. Y terminan reduciéndole la capacidad estructural a sus construcciones, a sus edificaciones. Chicos, acá estamos viendo la sección transversal, no sé si pueden comprender, tal vez estamos viendo en el sentido más corto, que es este, eje 1, eje 2 y eje 3, que es este, eje 1, eje 2 y eje 3, estamos viendo de este lado hacia este lado, y aquí vienen las columnas, ¿ya? Una columna, dos columnas, tres columnas. El poliestireno es plastoformo, y no estoy trabajando con losa plana, ¿ya? No es losa plana. Esta es una viga de 40 por 25, y esta son nervios, ¿ya? Estos son nervios. Estos van ahí postensados, que es el mismo concepto de una vigueta pretensada, son los nervios. ¿Qué pasa si nosotros le damos una configuración de losa plana y hacemos todo esto una losa así? Esta losa termina perdiendo su capacidad de rigidez, ¿ya? Tiene menos inercia y lo que provocaríamos es que simplemente esto sería una sábana, ¿ya? Y sería tan flexible que se comportaría como una sábana. Por eso tienen que tener esta configuración siempre de nervios, como lo hacen con las viguetas pretensadas. De hecho, aplicar postensado para salvar luces en una construcción no tiene únicamente la funcionalidad de darle más luz, sino de darle más resistencia a las cargas. Pero ha sucedido en algunas edificaciones inicialmente aplicadas en nuestro país que se ha hecho al ver de que es postensado y puedes aplicarlo más, estos nervios los han hecho mucho más separados o simplemente han hecho una losa llena y le han aplicado postensado, que ha provocado que cuando ha habido cargas, fiestas y demás, cuando se aplicaba una carga, al ser mucho más flexible, ¿qué creen que sucedía con la losa? Se pandeaba. Se flexionaba, no pandeo, se flexionaba y parecía un trampolín. Es por eso que los primeros años durante la construcción del postensado, la cerámica saltaba. Había una concentración de cargas y la cerámica se rompía. Y cuando bailaban sentían que estaban saltando, entonces sentían mucha vulnerabilidad, por ejemplo. Ha pasado el año 2004 en la Escuela Militar de Ingeniería, que cuando ha habido en el último piso justamente, ha habido un acto de graduación, eh, han empezado a romperse vidrios, han empezado a caerse paneles, pero no a fallar la estructura, sino que había mucha luz, y no había esta configuración de nervios que le da rigidez, porque el poliestireno únicamente, ¿para qué le sirve? Si alguien puede indicar. Para Como aligerar la aligerante. estructura. Nada más. Si ustedes deciden quitarlo el poliestireno, ¿le afecta a su estructura? No, No. Para nada. Pero les sirve a ustedes para poner cielos falsos, para planchar el yeso y demás, para no rellenar. En otros casos se usa ladrillos. ¿Cuál es el objetivo de usar ladrillos? Tal vez algún tratamiento acústico, ignífugo y muchas otras diversas variedades que lo han visto o lo van a ver o lo van a conocer durante la construcción o les han enseñado tal vez en materiales de construcción, en construcciones civiles, que hay diferentes formas de solucionar esto.
Estructuralmente, chicos, cuando hablamos de un parqueo, ¿nos serviría planchar? No, ¿verdad? ¿Nos serviría poner iluminación un poco más estética? No. Entonces, en vez de usar poliestireno, que no se puede retirar porque sería romper, se utilizan ciertos casetones plásticos o encofrados removibles, que son como una especie de bateas o de, no sé, como un, ay, ¿qué les dicen a esto? Balde, no, no balde. Como una tina, un bañador invertido, justamente para que se pueda retirar posteriormente. Entonces aligeramos de esa forma. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de mostrarles esto? Transversalmente tenemos puntos altos y puntos bajos. Entonces en el posttensado ustedes les han indicado, o en el pretensado, que la deformación de esto va a ser más o menos algo así. Obviamente, en el sentido o con la configuración de momentos, tiene que ser esto parabólico, ¿verdad? Y en posttensado o en puentes tal vez les han indicado que si tienen una viga simplemente apoyada, la deformación va a ser algo así. La deformación de una viga simplemente apoyada es esa. En ese sentido, chicos, es que tiene que ir el posttensado y sus cables se acomodan simplemente algo así, subiendo el eje de gravedad, ¿verdad? Muy parecido a la deformación. Las coordenadas las ponen ustedes como quieran, pero la geometría tienen que definirla ustedes. Fuera del principio que se ve en los libros, ¿por qué no es correcto aplicar un tendón así? Ni en el centroide. Si este es el centroide, el tendón que vaya así. ¿Por qué estas dos configuraciones no son las más adecuadas? Si alguien podría responder, esto tal vez no les han enseñado, pero quizás puede ser de su concepto de preingenieros. en el centroide porque la carga no pasa por ahí, entonces el esfuerzo es nulo también del postensado. Más o menos va por ahí la respuesta en el centroide, porque lo único que aplicarías es comprimir, comprimir y comprimir, pero la deformación va a seguir ocurriendo. No vas a generar, contrarrestar la deformación, ¿verdad? Solamente vas a precomprimir la viga y punto. Ahora aquí, ¿por qué eso no es correcto? En el posttensado, chicos, en el pretensado las viguetas son así, ¿verdad? Es probable que no les hayan indicado eso, pero según el criterio de ustedes ingenieril, ¿por qué creen que eso no puede ser así? En un posttensado. Porque lo único que van a generar es darle esta configuración de deformación, predeformarse. Ustedes las viguetas no las ven planas, siempre tienen una deformación de ese tipo. Justamente para que cuando se haga el vaciado, esto termine así.
o tal vez un poco menos, siga teniendo una contraflecha. Después del vaciado, esto se reduzca algo así, y esto también, después del vaciado. De modo de que cuando venga la carga recién quede en ese sentido, en esta horizontalidad. Eso sucede con las viguetas, porque son prefabricadas, porque no te van a recalcular la vigueta para cada uno de las solicitaciones por piso, por ejemplo. Entonces, por eso es que las viguetas están tan optimizadas, chicos, y es un sistema constructivo muy bueno, para que puedas aplicarlo según la carga que tú vas a darle. O sea, no te van a dar viguetas para tu salón, no te van a dar viguetas para el cuarto, no te van a dar viguetas para el baño, no. A tu baño le puedes cargar una biblioteca y si quieres también a tu cuarto le puedes cargar una biblioteca. El objetivo es ese, simplificarte las cosas. Pero en el posttensado ya no, porque en el posttensado tienes que calcular según tu resultante de momentos. Entonces habíamos hablado del punto alto y punto bajo. Lo mismo en el sentido transversal o longitudinal, punto alto, punto bajo. Entonces, analizando esta viga larga, vemos que no hay ningún apoyo intermedio, entonces estamos configurando un tendón aquí y otro tendón, como habíamos visto en las vigas pretensadas, que si se dan cuenta no es recto. Tiene una coordenada hacia abajo, ¿notan? Pareciera que el tendón de abajo es recto, pero no lo es. Ahora nos vamos a la viga 3, chicos. Esta viga, acá, viga 2, viga. ¿Dónde está la viga 3? Esta viga 3. Esta viga 3 tiene un apoyo acá, tiene un apoyo acá y tiene un apoyo acá. Donde hay apoyo, tiene que ver punto alto. Donde no hay apoyo, tiene que haber un punto bajo, porque el sentido es gravitacional. Así es como les han enseñado a ver las coordenadas, ¿verdad? En tensado. No sé si hasta ahí me están comprendiendo. Sí, Inge. ¿Alguien tiene alguna duda? No, hija. Ya. ¿Sí? ¿Para el posttensado, perdón? Sí. 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 Desde luego que sí. Sí. Eso es lo que les mencionaba hace un momento y me gusta que estés atenta a esta parte porque lo que tú puedes hacer es definir cómo quieres diseñar. Cuando yo diseño estas franjas, estamos indicando que va a analizar en una de dos direcciones el armado. Eso no significa que no vas a tener fierro transversal. Siempre va a haber un fierro de distribución, ¿verdad? Eso por cuantías. Vamos a borrar estas áreas. ¿Ya? Eh, ya. Miren, acá nos ha dado unas dimensiones del strip en el sentido A y en el sentido B. Todo lo ha hecho equidistante, obviamente porque las distancias son todas iguales, no hemos cambiado al principio.
Cuando nosotros hacíamos esto, la definición de los layers, el sentido de los layers, lo que tienes que hacer acá, vas a trabajar únicamente en el sentido X, por ejemplo, y vas a generar un layer. No, pues estamos replicando. Vamos a abrir nuevamente el modelo. Y vas a definir esto. Vamos a abrir otro modelo. Este es el que estaba viendo yo. Ya, vamos a considerar no ver esto. Ya, pero lo que vas a hacer tú es dibujar de acá a acá, por ejemplo. Y le vas a dar eso. Y ahí has dibujado un layer. Ya, una franja de diseño. Y estás haciendo solo en un sentido. Haces así para todos y vas a trabajar solamente. Así es como defines con esta herramienta la definición de los layers en los que vas a trabajar. Por ejemplo, de acá a acá. Hasta acá. Y hasta acá tienes un nuevo layer. Y si te das cuenta, está haciendo una distribución trapezoidal, como se suele hacerse por el teorema de Quacquot. O la distribución de Loser. Ustedes saben que, no sé si lo han visto, pero cuando tienen un área equidistante me refiero a que no no es diferente o variable en todas sus dimensiones, la distribución de las cargas se hace algo así. Lo que implica que este porcentaje de carga llega a esta viga, este porcentaje llega a esta viga, este porcentaje llega a esta viga y este porcentaje a esta viga. Ahora, si hablamos de losa, es lo mismo. La distribución es así. Esa es la distribución por Loser. ¿Lo han visto en hormigón armado? Quizás eso. Correcto. Esa distribución no siempre puede ser así, también pueden hacerla equidistante. Eso lo que les va a cambiar es el diseño. Eso ya parte del concepto de cada uno o de cada ingeniero y del criterio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pueden hacer ese tipo de distribución, es indiferente. No sé si he absorbido tu pregunta con eso. Está comprendido, ¿verdad? Tal vez no sé si si lo he explicado bien. ¿Con qué teorema ustedes hacían la distribución? Ya, creo que se han olvidado. ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? Es común. No se considera que se han olvidado.
Ahora, continuando con esto, chicos, ¿por qué les estoy hablando de postensado? Porque vamos a diseñar postensado. Y para diseñar postensado lo podemos hacer en un edificio o en un puente. ¿Qué prefieren hacerlo? ¿Qué prefieren hacer? ¿Puente o losa de edificación? Aprovechando que estamos llevando puentes más, yo creo que Puente. sería puente. Ya, porque el principio va a ser el mismo. Ya por eso les estoy explicando esto. Ahora viendo longitudinalmente teníamos apoyo aquí, apoyo aquí, apoyo aquí y apoyo aquí. Entonces el punto alto, si ven en el eje, es el eje B, el punto C y el eje C y el eje D. Acá tenemos punto alto, punto alto, punto alto. En el A también tenemos punto alto. Y acá en los volados, chicos, como en pretensado les han debido enseñar, consideremos de que este está empotrado, la coordenada tiene que ser hacia abajo, porque el objetivo del tendón tiene que ser suspenderlo o levantarlo, ¿verdad? Tiene que ir en concordancia a la deformación. ¿Está comprendido eso? Se juega con puntos altos y puntos bajos. Todos son puntos altos, puntos bajos. Y les damos las coordenadas. ¿A qué porcentaje les han enseñado que trabaja un tendón, un torón? Eso sí, no nos enseñaron más que pérdidas, Inge. Sáquenle una captura a esto. El tendón debe trabajar mínimo al 62% y máximo al 85%. 62% es un rango muy bajo, lo que significa que están tensando muy poquito. Y 85% significa que están tensando a la máxima capacidad. ¿Podemos tensar hasta el 90%? Sí, pero tenemos la posibilidad de romper los tendones, porque hay fricciones internas. Entonces, un rango adecuado podría ser el 74, 78%. ¿Ya? Y optimizamos demasiado. Les comento, no vamos a ver, han dicho puentes, entonces vamos a trabajar con el Midas Civil. Acá en mi computadora, chicos, para trabajar en lo mismo, esta es mi computadora personal, no de mi oficina. Estamos trabajando con el mismo software que lo van a encontrar en esa página, en lafteam.org. Les voy a pasar de todas formas el link y pueden utilizar el software alternativo del Midas Civil, Midas Gen, Midas Ed, Midas Choga, Midas, todos. Ahí en la página. ¿Ya? Ahora, vamos a ver una parte analítica eh, chicos, el concepto de la modelación estructural como tal. Vamos a diseñar un nuevo proyecto. Este software no les va a ayudar a generar tan fácil los elementos ni las losas, porque ustedes tienen que hacer la percepción, prácticamente van a palpar el diseño como tal, ¿ya? Y justamente todo lo que les había enseñado, les he ido dando como parte teórica, lo vamos a ver acá. Si pueden ir anotando, y quiero pedirles un favor muy marcado, vamos a ir tomando datos de esto para que puedan hacer una modelación correcta, así que si tienen los apuntes a mano, vayan tomando los apuntes. Quiero pedirles un marcado favor sobre el horario, chicos. Estuve haciendo una fiscalización y estuve haciendo un peritaje a, a un edificio y tengo que hacer mi declaración de entrega de informes a las 12. Entonces tengo que presentarme personalmente a fiscalía para dejar la documentación y dar fe de que estoy entregando un documento. Entonces me voy a retirar poco antes de las clases, a las 11:30, por favor. Lo vamos a compensar en otra clase, les rogaría eso si no hubiera algún inconveniente. Está bien, Inge. Está bien, Inge.
Muchísimas gracias. Bien, en el contenido analítico que lo han tomado en dato, el primer concepto para la modelación estructural era la base estructural, ¿ya? ¿En qué consiste la base estructural, chicos? La base estructural, chicos, mira, este software tiene algo parecido. Tenemos que definir si vamos a trabajar en vigas, columnas, arcos, pórticos o cerchas, ¿ya? Tenemos que tener bien definido eso porque podemos tener estructuras compuestas. Y no todo es viga, no todo es columna, no todo es arco, porque si no estaríamos trabajando en elementos unidimensionales. También podemos trabajar placas y cáscaras, ¿ya? Este software, chicos, es como que el más potencial y es el CPCAD de los puentes, a diferencia de otros, que hay otros también que te sacan hasta planos, pero te permite analizar con mucho más profundidad. Por ejemplo, nosotros lo que les quiero enseñar lo podemos resumir yéndonos por sección mucho más rápido del puente y sacamos mucho más rápido y nos genera un puente súper rápido. Eso pueden hacer cuando ustedes ya tengan un concepto claro de modelación, ¿ya? Entonces, la base estructural para ustedes tiene que ser, uno, la definición de qué tipo de estructura vamos a analizar. Cuando analicemos un puente en arco, el principal elemento es una viga de arco. Y cuando diseñemos un un edificio, nuestro principal concepto tiene que ser pórticos tridimensionales. Ya, este software, el Mida Civil, también te permite analizar edificios. Da lo mismo. Entonces, la concepción de definir un modelo matemático parte de saber qué tipo de estructura le vamos a dar o qué tipo de condición le vamos a dar a cada uno de los elementos del modelo estructural, a cada uno de los elementos del modelo. Es decir, una viga de puente, ¿en qué parte de puentes ya están? Perdón, no sé dónde ya están en puentes, en la materia de puentes, para no confundirlos. Hoy han visto líneas de influencia. Desde la anterior clase. Ya, ¿y hasta cuándo van a ver? Creo que mañana más, porque ya hemos entrado a cortantes y momentos. Sí, es lo único que necesitan sacar, constantes momentos, reacciones y bueno, algunos otros parámetros más que les da según la carga unitaria y dónde se desplaza. Ya vamos a ir redundando en algunos conceptos básicos. Primero, ustedes, como van a tener la clase grabada, entonces no va a ser una dificultad. Acá, todas las pestañas de este software te permite introducir una a una las necesidades de modelación. Esto, que es la definición de un modelo estructural, te permite hacer como un wizard o trabajar en, no sé, en algo predefinido. En puentes chicos, no es tan recomendable trabajar con grillas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que definir cada una de sus condiciones. Es decir, les voy a hacer una modelación súper rápida de algo bien sencillo. Vamos a hacer la creación de nodos. Vamos a iniciar en el nudo 000, ¿ya? Cada nudo debe contener las coordenadas tanto en X, en Y y en Z, porque estamos trabajando ya no en un plano, ¿ya? He decidido verlo en un plano y lo estamos viendo así. Lo que puedo hacer posteriormente es ir creando los nudos. Mi siguiente nudo va a ser a 1, 0, 0. Me va a crear un nudo a una distancia de 1 metro.
que va a ser engorroso. Sin embargo, obviamente como en cualquier software pueden crear un nudo a 10 metros. Y listo. Ahora, ya creados los nudos de nuestra viga de puente, por ejemplo, vamos a crear el elemento. Para crear el elemento no tenemos ninguna propiedad de material ni ninguna propiedad de sección. Por lo tanto, nos vamos a las propiedades y vamos a definir inicialmente el material. Para no hacerlo muy largo, vamos a definir que sea de concreto y ya les había indicado que si vamos a la ASTM, podemos darle un database de 5000, que serían 3500 kilogramos por centímetro cuadrado. Y una sección, alguna sección, alguien que se imagine algo. En puentes ustedes van a ver secciones de este tipo, chicos. Estas, o bien algunas que son de sección variable o de n celdas, ¿ya? Para iniciar, vamos a considerar que es un puente de una sección básica cuadrada y le vamos a poner sección 1. Y una base y una altura. En un puente, ¿cuánto creen que es una dimensión prudente? De 10 metros. Hay una forma de sacar un predimensionamiento, chicos. Y si no tienen esa información, les voy a facilitar la vida. Y no le digan a su profesora de puentes, pero hay un libro muy básico, no básico, muy interesante, que es del ingeniero Arturo Rodríguez. No sé si les han dado en bibliografía eso. ¿Qué es este? ¿Ya? Puentes con ASHTO, hay estándar, hay LRFD, hay la actualizada, y con eso van a aprender muy bonito. Descárguenlo. ¿Conocían de este libro? De hecho, es nuestra bibliografía, Inge. Ajá. Entonces están basados en ese libro. Ya. El puente de Arturo Rodríguez Cerquén es muy, muy didáctico, muy bonito para aprender. Pero no tiene que ser lo más importante. Entonces tienen que recurrir a la norma. Pongámosle una base de 10, perdón, una altura de 2 metros y una base de 70 centímetros o de 60 centímetros. Muy bien. Lo que hemos hecho ya, hemos definido nosotros, chicos, las propiedades mecánicas de los materiales y las propiedades geométricas. Y al crear el elemento vamos a seleccionar cada una de estas propiedades que hemos indicado y vamos a hacer una conexión. Si vemos el elemento extruido, ya está así. En cuanto a modelación, chicos, podemos nosotros inicialmente darle una división de elementos. Si es 10 metros, le vamos a dar una división de 20 elementos para que sea cada uno de 50 centímetros. ¿Listo? Y posteriormente, ya teniendo eso, vamos a replicar los elementos. Trasladar. Y vamos a trasladar copiando, no moviendo, a una distancia equitativa de 240 un número de veces 2. O sea que vamos a tener 3 vigas. Ya tenemos 3 vigas replicadas. Hasta ahí ya hemos hecho la definición por elementos finitos de un concepto del modelo estructural, de los tipos de los elementos y de los nudos, porque los nudos únicamente nos sirven como elementos de conexión entre elementos. Posteriormente vamos a definir las condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde, chicos? Las condiciones de borde van a ser los apoyos que les vamos a dar. Entonces, en un puente isostático vamos a definir que estos son los nudos de principio o de arranque
Le vamos a dar acá en Boundary la definición de su vórtice. Vamos a apoyar en todos los sentidos y va a ser un apoyo fijo. Y ya está. Y nos vamos al otro lado. Y le vamos a dar una definición a estos de apoyo móvil, para lo cual, ¿cuál tendría que restringir? Para que sea móvil. Estos ya son fijos. Si le quito en Z, esto va a bajar y va a girar, o sea, va a estar como que apoyado en este punto y se va a desplazar hacia abajo. Lo que nosotros necesitamos es que se pueda desplazar en el sentido longitudinal. Y listo. Entonces ya estamos partiendo de lo que les han enseñado inicialmente como condición de borde, de que este es un apoyo fijo. Y este es un apoyo móvil. Entonces ya tenemos eso. Ya le hemos aplicado qué tipo de condiciones de borde a este modelo. Hemos aplicado unas condiciones de borde esenciales porque estamos hablando de la naturalidad de desplazamientos y rotaciones. ¿Está comprendido hasta ahí? Sí. Ya. Vamos a quedar ahí y vamos a retomar el día miércoles. La modelación de un puente es bastante rápido lo que les voy a enseñar, porque lo que necesita enseñarles más que modelar un puente es modelar el postensado. ¿Ya? Ya prácticamente, si tienen proyecto, van a poder hacer con el Midas en puentes. Ya van a saber modelar un puente y lo van a poder aplicar también a edificios. Les voy a dejar esta tarde el link. Ahora ya no me alcanza el tiempo porque ya tengo que salir volando de casa. Entonces, estaríamos continuando esto el día miércoles, por favor. ¿Alguna duda para que pueda absorberlas durante este pequeño tiempo? ¿Hay alguna duda, chicos? Ninguna, Inge. Ya. Estamos yendo recapitulando, no estoy haciendo solamente la modelación, estamos recapitulando la concepción de una definición para un modelo matemático y obviamente todo lo hemos estado viendo en un sistema global de coordenadas. Ese sistema global lo vamos a modificar y les voy a enseñar a analizar localmente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver el día miércoles. Muchísimas gracias por su atención. Estamos en continuidad de esta modelación el día miércoles. Entonces, sí, hasta luego. Gracias.